¿Cuál es la mejor moto de MotoGP en 2026? Para eso tenemos aquí al experto, nuestro experto de cabecera, Diego Alagabe, para que nos lo aclare. Yo tengo algunos números para complicarle la vida y al final del podcast, casi al final, no lo perdáis, tenemos una exclusiva sobre cómo queda la parrilla de 2027. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gas y cabeza para todos. Lo primero que quiero decir esta mañana es que mi aportación a la pregunta de hoy seguramente sembrará todavía más dudas a nuestros espectadores. Bueno, ya habéis visto que Diego se ha puesto un polo, gafas a juego, un micro, bueno, está que se sale. Eh, Lo del peinado sí, lo sí, sí. dejamos para otra ocasión. Reloj de la Fórmula 1. Qué nivel, Maribel. Oye, vamos a ver. Yo te propongo una cosa, empezar a organizar las motos de menos a más competitivas. Si me permites, yo Sí, voy a sí, dar bien, dos, bien, bien, bien. voy a dar dos datos. Porque si vemos cómo va la puntuación del campeonato de constructores, vemos que Yamaha va a la última, con 14 puntos, la quinta, Honda tiene 39, KTM 79, Ducati 106 y Aprilia es la dominadora con 125. Pero yo he querido dar una vuelta de tuerca y es ver, ya sabemos que hay unas marcas que tienen más pilotos que otras, esto lo sabemos todos, pero ¿cuántos puntos se ha conseguido cada marca para el Mundial de Pilotos? Y aquí la diferencia son aún mayores, porque Yamaha ha conseguido 15, Honda 64, KTM 124, Ducati 260 y Aprilia 293 con dos motos menos. Es decir, que está claro que a día de hoy, digamos que hasta el último Gran Premio, porque lo que vamos a hablar hoy de lo que ha pasado el lunes siguiente al último Gran Premio, pues la mejor moto de 2026 es Aprilia. ¿Estamos ahí de acuerdo o no? Sí, sí, con la dictadura de los datos, incluso nos podemos ir al final de la temporada del año pasado, cuando desaparece Marc Márquez de la ecuación. Y Ducati se hunde teniendo ya ganado la triple corona, mundial de marcas, mundial de pilotos, mundial de constructores, de equipos, ¿no? Bueno, pero es que los datos fríos muchas veces nos meten niebla en la visión total, porque decir que Aprilia es hoy en día mejor moto que la Ducati, es bastante fácil, pero puede llevar a engaño. Podemos equivocarnos gravemente. Bueno, vamos a ver. Siempre se dice, hay una frase hecha que dice, el dato mata al relato. Bueno, yo creo que es una verdad a medias. Yo creo que a veces el relato mata al dato, pero hay una cosa que, visto en la distancia, a mí me da la sensación que Ducati el año pasado ganó todo. Se lesionó Marc y como que, bueno, pues hubo un cierto relax, que estaban convencidos de tener Exacto. al mejor piloto de la mejor moto y dijeron, bueno, pues... Y encima, además, el año siguiente cambia el reglamento, podemos relajarnos. Y me da la sensación que, por otro lado, Aprilia ha hecho justo lo contrario. Ha dicho, uy, estos se lo tienen muy creído, están muy creciditos, están pensando en el 27, mi año va a ser el 26. Yo creo que ahí, porque me hace mucha gracia que David de Varana dice que la Ducati es la mejor moto si atiendes a las estadísticas. Bueno, pues depende de cuándo arranques esas estadísticas. Si las Claro. arrancas en 2026, no. El dato, No, no, no. Si las arrancas a partir de Indonesia del año efectivamente. pasado, es más, desde Indonesia del año pasado hasta Jerez de este año, eh, Ducati empezaría a tener concesiones. Ducati y Lenovo, porque por los malos resultados que tiene y que ha tenido, evidentes, ¿no? A lo largo de la temporada. Sin embargo, ahí tienes a un VR46 que tiene un piloto semi-retirado y otro que está comiéndose la hierba a dentelladas, que es Fabio Di Gianantonio. Entonces, y que es la mejor Ducati. O a un renacido, que vamos a ver si le dura para el calendario que viene ahora, que es todo de dobletes, ¿vale? Lo que viene ahora es Le Mans Montmeló,
y un fin de semana tras otro, ahora Gran Premio de Francia, y ahí está Les Márquez, que encontró algo. Por lo tanto, desde un punto de vista estrictamente resultadista, evidentemente la Aprilia sí, la Aprilia es la moto hegemónica del momento. Pero yo no creo que el antiguo rey, Ducati, esté del todo destronado, ni muchísimo menos. Y creo que el Gran Premio de Jerez fue también una prueba de esto, ¿no? ¿Sabes? Yo tengo mucha simpatía, tengo el corazón partido porque a mí me encantan Ducati y Aprilia. Bueno, la verdad es que todas las motos, todas las marcas que están en MotoGP, tengo simpatía por ellas, por razones diferentes, pero por todas. Pero en concreto, Fabio Starlacchini es un tío que me parece que dice cosas muy interesantes. Me he reservado un as en la manga de una cosa que ha dicho para rebatirte en algún momento algo. Porque se me va a venir muy bien. Pero él ha dicho algo que me ha gustado. Ha dicho, mira, a mí es que me da igual. Me da igual que me comparen con Ducati, con KTM. Mi objetivo es que mi moto sea hoy mejor que ayer y peor que mañana. Eso me ha gustado. Él lo está mirando a Claro. los demás. Él dice, no, yo quiero que mi moto mejore cada día. Yo creo que esa es la clave. Yo creo que en eso Aprilia lo está haciendo muy bien. ¿Y tú sabes ese tal Fabio Sterlachini dónde hizo la mili? En Pues no lo Ducati. sé. En En Fórmula Uno, Ducati. quizás. No, no, en Ducati, en Ducati, en Ah, en Ducati. Ducati. Porque, Es el tío que hombro con Gida de Línea te curró la Ducati de Jorge Lorenzo, la que luego Vicioso o sea, que ha tenido siguió un buen adelante. maestro encima. No, no, claro, es un tío que viene y que sabe dónde está pues eso, dónde está la piedra angular del MotoGP desde hace ya 10 años de electrónica única en la Magneti Marelli. Y eso es lo que están trabajando. Mira, estamos ya en el mes de mayo y es el mes en el que siempre homenajeamos la prensa del motor, bueno, la prensa de las motos, sobre todo de nuestra querida revista Motociclismo, de la que tú fuiste director general, eh, la pérdida de César Agüi, un mítico, ¿no? Director de la moto. Sí, gran Bueno, pues amigo y mío. César, y gran ingeniero además, de piloto y de probador. ¿eh? Yo era uno de sus fotógrafos de cabecera en aquella época y me acuerdo que César siempre decía, la aerodinámica es mentira, la aerodinámica es mentira, que era una exageración de ingeniero loco, porque no es ninguna mentira. Lo que ocurre es que sirve para muchas cosas, tantas como para que no nos paremos a pensar en lo que no se ve. Me estoy refiriendo al rendimiento de una moto en un circuito. Y esto me lo decía el otro día, referido a los test, un tío que trabaja dentro de los boxes, ingeniero de un equipo, y que me decía eso, me decía la aerodinámica, todo el despliegue aerodinámico que está teniendo en este día de test el lunes pasado, que es por lo que estamos diciendo después del lunes pasado, cuál es la fábrica más hegemónica, ¿no? Aprilia hizo un despliegue monumental, ¿no? También Ducati. Pero realmente es la metáfora del dedo y la luna, porque en lo que están trabajando es precisamente en lo que no se ve. Precisamente Honda hablaba de que había traído muy pocas cosas. No, Honda estaba trabajando en electrónica. Luego está desarrollando la moto del 27, que es cuando va a ser otra vez una fábrica hegemónica. No está en el año 26. O Yamaha, pero Yamaha que está peor en ese sentido. Pero que ahí está un tal Gino Borsoi defendiéndola y diciendo, cuidado que somos Yamaha, cuidado, cuidado. ¿Y qué pasa entonces con Aprilia y con Ducati? Que realmente están trabajando en lo que saben, que está la madre del cordero de aquí a la resolución del título de MotoGP 2026, que es la electrónica, la gestión electrónica con estos neumáticos que ya no van a venir nunca más a partir del año que viene, que son los Michelin, y según están sus pilotos, porque aquí está la clave de toda la pregunta. ¿Cuál es la mejor MotoGP de la parrilla? La que tiene a los pilotos que están en mejor forma. Me vas a permitir que haga un paréntesis y que dé una segunda exclusiva. Hemos dicho que tú vas a dar una al final. Yo le voy a dar ahora, porque ya ha sacado a colación a César Agüí, queridísimo amigo. Estuve haciendo enduro con él el día antes de que falleciera. Y César, tú lo has dicho, era
era alguien muy particular. Era excelente piloto, excelente ingeniero y magnífico periodista. Y por eso, en esa época hicimos los premios César Agüí de la moto, que Es concedían verdad. premios al mejor piloto, al mejor ingeniero, al mejor periodista. Yo es algo que siempre reprocharé a mi ex empresa y a la gente que quedó allí. Nunca lo he dicho en público, pero hoy lo voy a decir. Siempre le reprocharé que cuando yo me fui de allí es un eufemismo, porque me fueron, me despidieron, esos premios murieron. Mi objetivo es que esos premios hubieran durado mucho para que los hijos de César, cuando esos premios llevasen 20 años, dijeran, qué gran tío era mi padre que siga habiendo unos premios con su nombre. Pero bueno, la gente que quedó allí se ve que tenía otros intereses. Hablo tanto de los jefes como de los no tan jefes, ¿no? Para mí es algo que nunca les perdonaré. Me parece muy poco elegante y desde luego para mí una gran decepción. Pero bueno, esto nunca lo había dicho, pero ya me has metido el Dicho anzuelo queda, dicho queda, dicho y queda, dicho dicho queda. Sí queda. que dicho queda y es una lástima. Y además con mi adhesión inquebrantable, Sí, sí, es a una lo que pena. acabas de decir. Es más, yo lo hubiera hecho yo con mi dinero, porque el premio al periodista estaba dotado con 100.000 euros. Lo que para que pues iba a ser una pelea con la gente, porque son perros de hortelano. Ni hacen, ni comen, ni dejan comer. Pero Claro, bueno, claro, tendrías vamos a un hablar. burofax al estilo, tendrías un Carmelo de hace 20 años. O sea, se ha cortado un poquito y no te he oído. Repítemelo, por No, favor. no, que hubiera recibido un burofax al estilo Carmelo de hace 20 años, si Más o quieres menos. hacerlos tú, si quieres hacerlos tú. Más o menos, más o menos. Pero bueno, vamos a hablar de la actualidad, que seguramente nuestros seguidores, aunque yo estoy convencido que la inmensa mayoría no solo conocen, sino que han leído a César. Y algunos hemos aprendido mucho de César. Pero Y lo bueno, tienen, y lo tienen guardado en sus estanterías. sí, mi caso, mi caso. Pero bueno, vamos a hablar de aerodinámica. Yo soy de los que creo que la aerodinámica en la moto, de cara al paso por curva, no tanto de cara a la velocidad máxima. No sé si te acuerdas de esos carenados que se prohibieron en los 50, que se Sí, llamaban Delfín o Ballena, que cubrían la rueda delantera. Se prohibieron por peligrosos, porque hacían motos muy rápidas en recta, pero muy inestables. Yo creo que la aerodinámica es muy importante en una moto de cara a la velocidad máxima, pero no tanto de cara a la velocidad de paso por curva, sencillamente porque las motos se inclinan y el alerón no empuja para abajo, sino que empuja para afuera. Yo, mi opinión, lo he dicho siempre, y mira que en este lunes han hecho un montón de pruebas aerodinámicas, han probado un montón de cosas y algunas las van a implementar para Le Mans. Yo creo que son fuegos de artificio y que, como tú has insinuado, me da la sensación, al final eso es para despistar la atención de lo realmente importante. Marc probó un correcto. basculante, probó electrónica. Por cierto, Marc salió muy contento de sus entrenamientos porque dijo una Sí, frase sí. para mí lapidaria, que es, hemos entendido muchas cosas. Esa frase tan lapidaria, tan breve, a los fans de Mark nos ha dado muchas esperanzas. Es una frase, has dicho la mitad de la frase, porque luego él la remata diciendo, hemos entendido muchas cosas. Y mis comentarios han sido clarísimos. Sí, es verdad. No, y además, y una tercera cosa, y coincidentes con los de otros pilotos, como Sí, diciendo sí, que, sí, sí. que casi todos los pilotos de Ducati se quejaban de las mismas cosas. Bueno, como te digo, para los seguidores de Marc, los fans de Marc, eso nos abre una esperanza, ¿no? Porque dice, bueno, ya han encontrado el problema, o no voy a decir el problema, han encontrado el camino para mejorar esa moto. Eso es. Eso es. Porque, Es que muchas veces el problema no es el que tú tienes, sino el que te genera el rival que ha trabajado mejor que tú. Y en Ducati, con esas 6 motos, el primer problema del Lenovo es Fabio Di Gianantonio. Y el claro, segundo problema que surge en Jerez es de dónde de repente sale Alex Márquez, con una Ducati que es la misma que llevan los del Lenovo. Es decir, ¿qué estáis haciendo vosotros? ¿Qué habéis encontrado? ¿Qué está haciendo esos pilotos? Que no estén haciendo los nuestros. Luego está los temas ya de mala suerte, de lo de Pejo Bagnaia, que lo que tiene que ir es a un centro de desintoxicación de maldiciones o algo así, si es que existe, porque el pobre es tremendo lo que tiene. Que, por cierto, el sábado del sprint fue un doblete magnífico, fue pues, ¿cómo se titula, no? El diálogo del lunes pasado, ¿no? De la magia a la decepción.
Entonces, bueno, eso está bien desde el punto de vista de la sacudida dentro del equipo de fábrica, esa doble decepción, como la ha llamado Gigi, la doble decepción del domingo de Jerez, para que se pongan las pilas a tope. Y Aprilia lo sabe. Pero ¿qué ocurre? Que es que luego tienes el lado de Aprilia con un Jorge Martín que, aunque se le complica el fin de semana, sigue estando súper motivado, que físicamente sigue estando cada día mejor, y que es un tío que él es muy de decir lo que piensa sin pensar lo que dice, y por eso a nosotros nos cae tan bien y generalmente suele caer tan mal al Sí. vulgo. Pero bueno, a los que valoramos la autenticidad, pues un tío como Jorge Martín nos cae bien, ¿no? ¿Y qué suelta Jorge Martín el Debe ser lunes que lo da pasado? el nombre, ¿eh? Porque había otro Jorge por ahí que era igual. Sí, sí, era igual, era igual. Bueno, entonces, ¿qué dice Jorge? Dice, ¡buah! Es que claro, como yo no empecé los primeros test de pretemporada, me he metido con ese setting que probó Marco Bezzecchi, entonces, que ahora lo ha desechado, y me he dado cuenta que es el mío. Y este lunes he encontrado 2 décimas más, que me las guardo para además. O sea, el tío ya avisando. Hay que tener cuidado, porque se le puede poner mucho la vitola de chulo a Jorge Martín, pero generalmente cuando él dice que está para ganar, él luego va y gana. O sea que Sí, eso cuidadito. es cierto. Entonces, claro, entonces, con un Ogura que está el tío emocionado de la vida con su vuelta a una fábrica japonesa, en este caso Yamaha, y que se va a hinchar a ganar dinero y que ya veremos cómo está Yamaha a partir del 27. La gente que no se quede en lo que está pasando este año, que se olviden de Yamaha este año, que la miren, que cuando hable Fabio Quartararo, si pueden cambiar de canal, mejor. Porque, a ver, yo dije el otro día que sí, que Paolo Pavesio, director general de Yamaha MotoGP, que no se habla con Fabio Quartararo desde verano del año pasado, ¿vale? Es un tío que está a punto de prohibirle hablar, ¿no? Pero no puede hacerlo porque los pilotos tienen que hablar por contrato con el promotor del campeonato. Por contrato tienen que ponerse delante de todos los broadcasters a decir algo. Tú le puedes luego prohibir hablar, que tampoco debería, con los periodistas acreditados a los viajes, pero esos periodistas se quejarían, evidentemente, a la fábrica y al promotor, ¿no? De, oye, ¿por qué no habla Fabio con nosotros? Y de hecho, pues la segunda derivada es que le están amenazando con pasta, o sea, directamente. Decir, oye, todas estas declaraciones absolutamente incendiarias que no construyen para nada dentro de lo que es una fábrica que tú vas a abandonar dentro de 6 meses, es que te van a costar pasta, porque está en nuestro contrato. Es que está en el contrato. Tú no puedes rajar así de una fábrica. Es evidente que está fatal, pero ya veremos dónde está Yamaha. Y todo esto viene porque Ogura es un tío que sabe que Yamaha va a cambiar. Y Jorge Martín también lo sabe. Y son pilotos que están con una moto que funciona, en una Aprilia que funciona, y que la sobreelevan de valor, además del propio Marco Bezzecchi, ¿no? Y luego Raúl Fernández, que está también cumpliendo. Con lo cual, para mí esa es la gran diferencia. La gran diferencia sigue siendo, en este momento del campeonato, cómo están los pilotos de una y de otra fábrica, de las dos que evidentemente han dado en la tecla, con algo evidente, la Magneti, Marelli, y que luego ponen alas, luego tapan el basculante como el chapón que le metió a la moto de Marc Márquez Ducati el lunes pasado, que puso una chapa que parecía que la sacaban de Bricomart, que por supuesto era para tapar algo, y mil cosas más. Y sobre todo para que la gente mire ahí y no se dé cuenta de que realmente donde se está trabajando es en la gestión electrónica de esos motores que caducan ya este año y en la gestión electrónica de esos motores derivada al consumo de neumáticos, que también caducan este año. Ese es todo el trabajo que se ha hecho el lunes pasado en el test, y eso es la gran incógnita que nos vamos a encontrar ahora, doblete a doblete. Gran Premio de Francia, después Montmeló, después llegará Mugello. Y entonces tendremos esa respuesta. Para mí la respuesta avalará mi teoría. La mejor moto será la que tenga los mejores pilotos.
Bueno, yo te decía que tenía unas reservado en la manga para contradecirte. Realmente no es tanto para contradecirte, es para matizarlo, porque vuelvo a hablar de Fabiano Sterlachini, que me has comentado antes. Él ha fichado mucha gente de Fórmula 1 y él en un comentario ha dicho algo que, claro, es que MotoGP no se parece a la Fórmula 1. En la Fórmula 1 hay que hacer el mejor coche, sí o sí, y si no tienes un Exacto. buen coche, pero él ha insistido mucho cuando le han preguntado. Lo que dice es que MotoGP es diferente porque tú tienes que conseguir no la mejor moto, es la mejor alquimia, ha utilizado esa palabra que me gusta Eso es. mucho, entre la moto y el piloto. Porque dice, bueno, a lo mejor la moto no es tan buena, pero si el piloto confía, si hay esa química, esa alquimia entre el piloto y la moto, ya no se trata de que la moto sea la mejor, sino como tú has dicho, es que ese conjunto, yo te diría que la gran diferencia respecto a la Fórmula 1 es que sí, la Fórmula 1 también es un conjunto, pero se baja un piloto, sube otro, y va a hacer unos tiempos más o menos similares, pero en moto no. En moto tiene que haber una complicidad, una sintonía total entre la moto y Una el piloto. comunión, una comunión. Una comunión. Y yo creo que ahí es donde Aprilia, y en concreto, bueno, Aprilia, iba a decir en concreto Marzo Kovacseki, es que Jorge Martín y Ogura también están demostrando. De hecho, Ogura fue el que hizo el mejor tiempo el lunes, sin ir más lejos. También, también, también. No, O no, sea no, por que está eso. demostrando que esa Pero, alquimia la ha conseguido. pero fíjate si es verdad lo que estás diciendo, que si tú te fijas, en la Fórmula 1 los pilotos van totalmente a su bola, los pilotos son entes, estrellas, que tienen a sus profesionales del propio equipo que tienen que ver con comunicación, con fisios, con tal. Pero en las motos, además, está la figura del coach. Desde hace años, casi todos los pilotos buenos de MotoGP tienen a personas de extrema confianza que no se separan de ellos. En el caso de Mar Márquez también, José Luis Martínez, no es que Mar Márquez no va al psicólogo, no, no, si lo tiene contratado. Psicólogo, coach, sparring de motocross y confesor. Una figura absolutamente fundamental, como en su día lo tuvo con Jorge Martín, con Fonsi Nieto, ¿no? Y que luego van trabajando. Muchas veces incluso en la figura de los padres. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo de un piloto un fin de semana determinado determina, determina el rendimiento que tenga con una moto por muy cojomoto que sea. O que no le saque ya ni el mínimo partido a una moto mediocre por muy bueno que sea el piloto. El caso de Fabio Quartararo con Yamaha. Bueno, y ¿De acuerdo? además, yo, Entonces esto funciona así. Es que el piloto sigue siendo determinante por muy buena que sea la moto. Y bueno, y ahí tenemos el ejemplo de Pecco Bagnaia, con la mejor moto de la parrilla. yo vuelvo a insistir, además, este Gran Premio de Fórmula 1, hemos podido ver dos trompos de 360 grados, además Ese, el de Verstappen en mitad del pelotón, donde han salvado ambos pilotos, que son magníficos, recuperar el coche. Yo siempre lo digo porque y luego dices el de quiero. Leclerc cuando acabó la carrera. Sí, sí, pero yo insisto mucho en esto. Es que MotoGP es un deporte muy duro porque los errores se pagan. O sea, Max Verstappen cometió ese error en la primera vuelta y aún así, pues estuvo peleando por el podio. Marc Márquez se cayó en la segunda vuelta y ahí se acabó la carrera. En No, MotoGP no, no da claro, segundas claro, 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 oportunidades. claro, 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 Bueno, no da claro, claro, segundas claro. oportunidades, salvo que llegue la magia, porque justo el sábado hubo una segunda oportunidad, pero yo creo que realmente esa es, como se suele decir, Por eso te la digo que excepción que cuando, mira, confirma la regla. en cuanto Pecco Bagnaia encuentre su camino y se libere sabiendo que se va a Aprilia con un contrato de prácticamente 4 años, un 2+2, cuando Marc Márquez se recupere del tema suyo físico, que es evidente, porque lo que al final quiso hacer Marc Márquez en el pasado Gran Premio de España fue lanzar un aviso a navegantes de que no me preguntéis más por mi hombro, pero no que esté recuperado al 100%. De hecho, Alex Barros el otro día, en una presentación que hizo Aspar de todos el conglomerado que lo ha hecho con CF Moto, el Bueno, circuito y y todo lo con que el está. apoyo de Mafre, por cierto. Y también, hombre, por supuesto, bueno, pues
Alex Barros, que estaba ahí porque es el que va a desarrollar ese mismo proyecto que es de Aspar, lo van a desarrollar en Brasil y también van a hacer otro centro en China, o sea, están que se salen. Pero Alex Barros confesó el otro día que bueno, que él estuvo operado de los hombros, que tardó un año en recuperarse. Tardó un año en recuperarse. Ahí tenemos a Maverick Viñales, que vamos a ver si vuelve ahora en Le Mans. Si vuelve tendrá que ser tras examen médico, que le den el fit y luego cómo se encuentre él. Y Maverick Viñales es un tío que sonaba el año que viene ya para el equipo de fábrica de KTM y es un tío que a lo mejor se tiene que retirar de MotoGP por el hombro. Por lo tanto, lo de Marc es un tema muy serio, que por supuesto, si hay alguien que ha demostrado que le puede ganar a las lesiones más graves, ese es Marc Márquez, eso ya lo ha demostrado históricamente, pero el tiempo y la determinación son imprescindibles y por supuesto el factor tiempo. Y eso está ahí cuando esos pilotos del equipo de fábrica estén bien y tengan ese puntito de suerte que les ha faltado hasta ahora, Ducati en su conjunto volverá a ser, entre comillas, la mejor moto de la parrilla junto con Aprilia. Yo estoy convencido de eso. Bueno, entonces concluimos en que las dos mejores motos de la parrilla, no vamos a decantarnos por una por otra, esa Aprilia y Ducati. Un escaloncito por detrás está KTM, un escalón por detrás está Honda y hoy por hoy otro escalón por detrás está Yamaha. Pero tú has prometido que ibas a contarnos una exclusiva, que ibas a contarnos Que algo sí, relativo, un pequeño dato. porque tenemos 5 minutos. Un pequeño dato, ¿no? Ahora nos metemos con eso. Pues con ese escalafón que has hecho, estos ingenieros que hablan conmigo, que trabajan en los equipos de MotoGP o en equipos de Moto2 y Moto3 también, pero se fijan mucho, porque entre otras cosas también los que trabajan en los boxes quieren saltar a la categoría reina, entre otras cosas para asegurar sus puestos de trabajo, porque Moto2 y Moto3 van con el agua al cuello. Estos me dicen una cosa, cuidado porque KTM parece, pues, es un espejismo por el rendimiento de Pedro Acosta, pero para muchos de ellos Honda ya está por delante de KTM, desde el punto de vista del rendimiento tecnológico y del desarrollo tecnológico. Sí, puede ser. En el caso Lo que le falta de... a Honda, claro, lo que le falta a Honda son pilotos motivados, que no estén cabreados como está Joan Mir, de ver que van a pasar de él o que quieren pasar de él y que si se queda se va a quedar un año de milagro, o Luca Marini, ¿no? Que se está buscando ya la vida fuera, o Johan Zarco, que bueno, que es el tío más longevo de la parrilla, ¿eh? Y sin embargo Diego Moreira está súper motivado. Entonces, la Honda ya la señalan muchos especialistas, de verdad, no los Diego Lacabe de los podcasts, sino los especialistas de verdad. Ojo que las Honda ya están al nivel de KTM o superior. Bueno, eso tendremos oportunidad de verlo. Bueno, cuéntanos, porque te queda menos tiempo, ya te quedan Bueno, 4 minutos. temas de mercado que tienen que ver con una cosa que todavía tardará tiempo en concretarse y tiene que ver con que es muy posible que Monster abandone el patrocinio, el título sponsor de Yamaha para irse a Aprilia con dos pilotos Monster, uno que ya está, que es Bezzecchi, y el que viene, que es piloto Monster, que es Pecco Bagnaia. Ahí hay que hacer notar que Aprilia hoy en día no tiene título sponsor, es Aprilia Racing, ¿vale? Y sus pilotos, uno pertenece a Red Bull, Jorge Martín, el otro pertenece a Monster, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, que es el culebrón que todo el mundo le interesa, que es la famosa renovación de Marc Márquez y sobre todo el famoso calendario de anunciarlo de una puñetera vez. Bien, pues todo parece indicar, se queda aquí grabado, ya veremos, vamos a tener solo 15 días o menos de 15 días para corroborarlo, semana y media. Parece ser que se va a dejar pasar Le Mans, aunque se podría anunciar ya, y de hecho hay partes que lo querrían anunciar ya, pero no puede irse más allá de Montmeló, que es el siguiente Gran Premio. ¿Por qué? Montmeló es un sitio magnífico, porque no deja de ser
casa para Marc Márquez. Desde el punto de vista mediático tiene mucho tirón. Y inmediatamente después se anunciará el fichaje de Pedro Acosta como compañero de equipo. Cuidado, 2 pilotos Red Bull de toda la vida, ¿vale? Que ahí también, por eso vamos al tema. Monster todavía tiene el 27 con Ducati y Lenovo, pero podrían rescindir ese contrato. Eso ya lo veremos. La cuestión es que sería en un gran premio en España, donde se anunciaría que por primera vez en la historia de Ducati en MotoGP va a alinear en su equipo de fábrica a 2 pilotos españoles, justo los apestados, los españoles de pasaporte español, según Liberty Media. Y claro, ¿cuál es el siguiente gran premio? Después de un fin de semana de descanso, Italia, Mugello. Para Ducati sería una presión muy grande anunciar en Italia que no va a tener a ningún piloto italiano en su equipo de fábrica. Cuidado, ¿eh? Y tendría mucha más presión. Eso ya llegaría, digamos, enfriado 2 semanas después a Mugello. Pero es que hay una última derivada. Y es que a partir de Mugello se inicia el calendario de pruebas oficiales de las motos 27, las motos del 27, con los Dunlop, con los Pirelli y con los 850 centímetros cúbicos y los 4,5 kilos menos por moto, ¿vale? Y entonces, para entonces, las fábricas tienen que saber qué pilotos suyos, franquicia, se van de sus respectivas fábricas para prohibirles hacer esos test. Evidentemente. Que son los que se van a quedar sin subirse en esas motos. A la sazón, 5 pilotos importantísimos: Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Fabio Quartararo. Toda esa gente se va a quedar sin probar hasta Valencia. Y eso también va a marcar bastante el devenir del cambio de era. Bueno, pues muy interesante. Y más interesante todavía es que el próximo lunes hablaremos de carreras y de resultados de carreras que yo por lo menos estoy deseando ver por dónde, qué pasa, cómo reaccionan y todo esto como juntado ahí te quiero interpelar. Te queda un minuto, ¿eh? Con un minuto que me queda para que, de la misma manera que con Pedro Acosta hace años, en los inicios de este diálogo sobre ruedas, hablabas de que habías vuelto a ver Moto3, que te acuerdes de que tienes un tocayo que es pupilo de Marc Márquez, y que es un vertical, y que es Máximo Quiles, y que está haciendo unos carrerones, porque yo creo que tenemos que empezar a hablar de él también y de todo lo que está pasando en Moto2 a nivel de tejemanejes de mercado también, pero lo hablamos el lunes que viene conforme haya terminado ese Gran Premio de Francia en el mítico circuito de Le Mans. Pues lo haremos. Muchas gracias, cuídate mucho y hasta el lunes que viene. Chao. Chao, un abrazo grande, gas y cabeza para todos.